Hoy vamos a hablar sobre biotecnología y riesgo biológico. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Que ha venido acompañado de Fernando Usera, que es responsable de bioseguridad en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bien, Nacho, en este caso hoy nos acompaña Fernando. Fernando, como experto a nivel nacional sobre bioseguridad, nos va a hablar sobre los riesgos higiénicos. Los riesgos higiénicos, para todos los que nos están oyendo, se pueden dar en muchos centros, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en los mataderos, en los hospitales, en los centros de salud, así como en las clínicas veterinarias. Recordar que dichos riesgos higiénicos se estudian a raíz del máster de prevención de riesgos laborales en la especialidad de higiene, y en este caso la normativa específica es un Real Decreto, el 664 del año 97, en el cual analiza las disposiciones mínimas de los riesgos biológicos de los trabajadores frente a los riesgos biológicos. Pero bien, en este caso, Fernando, cuéntanos a todos los que nos están oyendo cuáles son y qué es la biotecnología. Bueno, yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología y debería saberlo, lógicamente. La biotecnología es tan antigua como lo es el hombre, prácticamente. Ajá. Se empezó a desarrollar sobre todo en el Neolítico, con la obtención de beneficios para la alimentación, de procesos que se conocían solamente de forma empírica, como fermentativos, la producción del pan, del vino, y luego también la mejora de la agricultura durante toda nuestra historia, pero no se conocía realmente el fondo. El fondo empezó a conocerse con el desarrollo de la microbiología, de la genética, y sobre todo en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con la biología molecular y la ingeniería genética, que nos permite modificar genéticamente a los seres vivos y poder conseguir beneficios de ellos que antes no teníamos. Entonces, fundamentalmente tenemos procesos muy beneficiosos en el ámbito sanitario, en el ámbito de la alimentación. Y, Fernando, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene la biotecnología? Bueno, podríamos diferenciar dos tipos de riesgos. Antes de nada hay que decir que la biotecnología netamente es un beneficio para la sociedad, muy importante, ¿vale? Pero tenemos un reto, tenemos retos actuales, por ejemplo, enfermedades producidas por bacterias que son multiresistentes, brotes virales, enfermedades emergentes y reemergentes, y por supuesto la alimentación humana. Cada vez más somos más en este planeta y tenemos que buscar procesos que nos permitan obtener más alimentación. Entonces, en parte de estos procesos, sobre todo cuando necesitamos trabajar con agentes biológicos patógenos o con sus toxinas o con toxinas de agentes biológicos en general, podemos tener riesgos, dentro de este proceso de obtención de vacunas, por ejemplo, o de obtención de antibióticos o antivirales, hay determinados puntos donde tenemos que trabajar con patógenos. Y luego también está el riesgo biotecnológico ambiental. Estamos intentando mejorar especies vegetales, sobre todo, en el futuro animales también, y eso puede producir un cambio en los ecosistemas, en el medio externo, y hay que tener cuidado con esto. Fernando, ¿qué protecciones colectivas podemos destacar en la protección de los trabajadores frente a esos riesgos biológicos? Bien, en el ámbito del laboratorio, que es lo que yo conozco más, los principales medios de protección colectiva son las cabinas de bioseguridad, y luego si trabajamos con animales de experimentación tendríamos los racks ventilados, que son unos sistemas que permiten, sobre todo cuando trabajamos con roedores de experimentación, pues que no haya intercambio aéreo dentro de que no salga el aire fuera de las jaulas hacia la habitación, y aisladores y armarios ventilados, pero sí hay diferentes medios que permiten trabajar de forma segura en el laboratorio. Bien, perfecto. Y como bien siempre la ley de prevención nos dice que hay que anteponer la protección colectiva a su individual, pero también nos gustaría que nos destacaras qué equipos de protección individual existen frente al riesgo biológico. Bien, las vías de entradas fundamentales cuando estamos trabajando con patógenos o con toxinas biológicas son la parenteral, la cutánea, la respiratoria y digestiva. Entonces, pues imaginar los equipos. Fundamentalmente guantes,
trajes de protección, máscaras, mascarillas, etcétera. Sí que es importante destacar que según aumenta el riesgo, pues tenemos que aumentar el nivel de protección de estos equipos, porque en algunos escenarios son única barrera de protección, y esto hace que debido al aumento de la protección podamos perder algo de ergonomía, y ese es un reto que ahí tenemos para mejorar los equipos de protección, ¿vale? Hay una relación muy directa entre lo que es la instalación, los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual. Si no tienes una buena instalación o si no trabajas con unos buenos medios de protección colectiva, pueden fallar los equipos de protección individual, o tienes que utilizar equipos que no son tan ergonómicos como otros. Me viene a la imagen cuando sucedió el tema del ébola en España. Eso es un buen ejemplo. Pues hay como los profesionales, el personal sanitario, cómo iban y cómo sufrirían por dentro el ponerse los equipos de protección individual. Al principio no les acompañaba la instalación y tenían que utilizar esos equipos que vimos todos, de máscara, gafas, capucha, el capuz, y ahí venía un riesgo muy importante a la hora de deshacerse del equipo, ¿vale? Pero con las nuevas instalaciones podemos utilizar trajes que están en sobrepresión, que son mucho más ergonómicos y mucho más seguros a la hora de eliminarlos, de quitártelos. Perfecto. ¿Y qué es la contención biológica? ¿Qué niveles de contención podemos encontrar en los laboratorios? La contención biológica está muy estructurada en los laboratorios y en los animalarios y en las instalaciones de plantas. Tenemos contención primaria, que son todas las barreras que tú estableces entre el personal que está trabajando dentro de la instalación y la fuente de riesgo, el peligro biológico. Ahí tenemos equipos de protección colectiva e individual, fundamentalmente. La contención secundaria, que son los sistemas y elementos que tú utilizas para evitar que haya un escape del material biológico fuera de la instalación. Pues la obra civil, cómo está hecha, los revestimientos, los controles de acceso, las estanqueidades, las penetraciones, etcétera. Y luego un tema muy importante que se puede llamar contención terciaria, pero que yo creo que es más correcto llamarlo biocustodia, que es evitar que alguien que no sea muy bien intencionado pueda entrar en la instalación a recoger material que pueda o tener datos que sean sensibles. ¿Y existe alguna formación específica en bioseguridad para poder formar a los profesionales del sector? Sí, hay formación, hay poca. Tenemos dos cursos, un curso que se da para los alumnos de tercer ciclo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego yo y otra gente organizamos un curso avanzado de bioseguridad que es bastante completo. No te hace ser un especialista en bioseguridad, lógicamente, pero te da los rudimentos básicos para trabajar. Y bueno, pues en este curso la verdad es que estamos muy contentos, ya llevamos 5 ediciones y vienen profesionales del ámbito y salen muy satisfechos. Bueno, las encuestas que realizamos son bastante positivas. La verdad es que sí, ratifico las palabras de Fernando, ya que los técnicos de prevención en el máster de prevención pues nos dan las especialidades de higiene, de ergonomía, de psico y de medicina, pero sin embargo no salimos expertos en la materia, y con estos cursos que nos dice Fernando, pues una manera de especializarse y profundizar dentro, en este caso, de los riesgos biológicos. Pues Fernando Usera, responsable de bioseguridad en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y también, por supuesto, gracias a Pedro Merodio, director técnico del gabinete de PRL de AICA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguiremos hablando. Por supuesto que sí. Prevención y riesgos laborales. Gracias.